Muy buenas noches para todos. En este momento, pues son las 7:02. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de jueves de ASIN. En esta oportunidad, a cargo del capítulo, quiero recordarles que esta reunión está siendo grabada para las personas que quieran volver a revisarla o verla o compartirla. Van a poder acceder a la reunión a través de YouTube, el YouTube de la asociación. Tengo el gusto de presentar al doctor Gustavo Roncancio Villamil, internista y infectólogo de la Clínica Cardiovid de Medellín y docente de posgrado de la Universidad Pontificia Bolivariana, e investigador del grupo Microba de la universidad. Para la noche de hoy, sobre los nuevos retos de la vacunación en contra de COVID-19, daremos pues la bienvenida al doctor. Antes de iniciar la conferencia, queremos agradecer el apoyo que recibimos para esta reunión de Tecnofarma y vamos a presentarles un video corto de nuestro patrocinador. Luego de este video continuaremos con nuestra conferencia. Bienvenidos para todos y doctor Roncancio, muchísimas gracias. Muy buenas noches, ¿cómo están? Por favor, ustedes me pueden decir si me escuchan, si alguien del máster nos puede confirmar que tenemos buena pantalla y buen sonido, si son tan amables. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, muchas gracias, doctor Iván, por la presentación. Soy Gustavo Roncancio, trabajo en Medellín. Hago parte del Consenso Colombiano de COVID y he tenido un excelente grupo de compañeros con el cual durante estos años hemos trabajado en conjunto por tratar de revisar lo que existe en relación con las recomendaciones de vacunación y tratar de dar algunos puntos justamente en relación hacia esto. Hoy con el apoyo de Tecnofarma, a quien agradecemos, pues queremos hablar de esto que son los esquemas de prevención actuales para COVID-19 y ver si justamente y tratar de discutir y revisar si las vacunas que existen en la actualidad o las que vienen pueden ayudarnos para justamente llegar a controlar todo este proceso por el cual hemos vivido y no queremos volver a pasar. Como tal, entonces, esta es mi declaración de conflicto. En el pasado he recibido apoyo para eventos académicos y grants por GPC Pharma, Pfizer y MSD. Fui investigador del medicamento Paxlovid
Los conceptos aquí son personales, no representan a la asociación ni al patrocinador de la actividad. Como tal, mi propuesta para hoy es revisar 4 tópicos en relación a lo que vemos: evolución epidemiológica, genómica, inmunológica y la evolución de las vacunas y los esquemas. Y la palabra evolución está introducida acá porque justamente de esto es lo que pretendo mucho más llegar a hablar. Y ante todo, pues, hablar de qué es lo que pasa, y la verdad es definir si necesitamos más vacunas o no para SARS-CoV-2. Hemos establecido que pues muchas personas han tenido 1, 2, 3, 4, a veces algunas personas hasta más dosis de vacunación, y la pregunta es si son necesarias, si son seguras, si son costosas, si son efectivas, y desafortunadamente pues no hay en la actualidad, para lo que tenemos, de acuerdo a la dinámica viral, soluciones definitivas a estas preguntas. Pero hemos pasado por situaciones importantes y ahí sí hay que tener en cuenta que justamente las vacunas nos han ayudado a tratar de evitar que tengamos los colapsos que tuvimos y a tratar justamente de que volvamos a esto que queremos, que es un periodo pospandémico. Sin embargo, durante estos 3 años y en lo que vivimos actualmente, seguimos teniendo incertidumbre, perplejidad ante lo que este virus produjo en nuestra sociedad, en nuestro conocimiento médico, y no sabemos el impacto real a largo plazo que vayamos a tener sobre la salud, sobre nuestra economía, y como tal, en este momento también nos enfrentamos a un punto de fatiga en relación a lo que vemos con esta enfermedad, y digamos que todavía surgen inconvenientes en relación a falta de conocimiento. Y entonces viene hacia esta pregunta: es clara, ¿ya coronamos? ¿Será que ya resolvimos? Tenemos incomparable cantidad de datos genómicos que nunca habíamos acumulado en alguna enfermedad. Hemos sido testigos de unos eventos evolutivos que antes solo percibíamos por inferencia directa o por una observación de muchos años, pero en 2, 3 años hemos visto cómo aparece una enfermedad, cómo aparece un nuevo virus y cómo muta y se controla. Hemos podido seguir esta evolución en tiempo real, y pues yo podría decir que no hay una erradicación. Algunos utópicamente creen que puede haberla, yo diverjo y después discutiremos ese punto. Sí tenemos un control aparente, pero pues es una etapa de control, y hay que sí tener en cuenta que las campañas de vacunación, la acumulación de inmunidad hibridada por infección más vacunación y la aparición de variantes Omicron menos virulentas, pero no necesariamente menos contagiosas, hacen que en este momento podamos justamente hacer las actividades que hacemos lejos del lockdown que tuvimos y de otras actividades restrictivas. El riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte por COVID-19 ha disminuido significativamente, pero la pregunta es, bueno, ¿el riesgo de enfermedad grave persiste? Los grupos de riesgo de los que tanto hablamos y priorizamos, como personas mayores y pacientes con comorbilidades subyacentes, especialmente inmunosuprimidos, ¿todavía están en riesgo? ¿Pueden llegar a tener justamente hospitalización o muerte? Está claro que no tenemos cifras tan contundentes y frecuentes como las teníamos antes, derivadas de una masiva realización de pruebas, la cual considero en este momento no es necesaria, pero sí se requiere para los que tenemos condiciones clínicas o para las personas que tienen condiciones clínicas que pueden ser sospechosas. Y defendemos justamente no hacer las pruebas masivamente como las hacíamos antes, pero sí realizarlas en los casos de diagnóstico oportuno cuando haya pacientes que tengan cuadros clínicos sospechosos o cuadros sugestivos de brotes o de acúmulos comunitarios. Ante esto, por ahora, la pregunta es, bueno, ¿estamos en una fase de control o ya pasamos a la endemia? Algunos autores señalan que el paso a la endemia puede llevar años o décadas. Usualmente una endemia se relaciona con patrones repetibles, usualmente estacionalmente o en algunos periodos del año, con unas fluctuaciones regulares y sin picos fuera de temporada. Eso no lo estamos viendo. Lo que estamos viendo es un control aparentemente no estacional, pero probablemente, vuelvo y lo señalo, requerimos de años o décadas para establecer realmente si tenemos o no un proceso de control como tal. Basados en esto, entonces, denme un segundo que la presentación aquí se me complicó. Perfecto. ¿Qué tenemos? Una gran prevalencia de infección global, un cambio evolutivo, y esperamos que eso nos lleve justamente a controlar la pandemia, que este virus no evolucione hacia cuadros más agresivos. Mi percepción, diciéndolo, digamos, muy coloquialmente, es que el virus se quiere acostumbrar al humano y quiere vivir con él, y que como tal, pues eso nos llevaría a una endemia, la cual pues
creo yo, todavía no hemos encontrado o alcanzado. Pero hay que tener en cuenta que así como Omicron en teoría no ha sido más agresivo hasta ahora, sí ha sido muy contagioso. Puede pasar, y ya lo vivimos en los últimos 2 años, que tuvimos linajes o variantes diferentes antigénicamente que nos llevaron a tener cuadros graves y que nos llevaron a tener problemas y complicaciones para nuestros sistemas de salud y con mortalidad y comorbilidad asociada. Está claro que debemos tener una capacidad importante para implementar y actualizar las vacunas y la trayectoria futura de virulencia. Y que ante esto, la palabra clave aquí creo que es dinamismo. Si esto se controla, si el fenómeno sigue como va y llegamos a un control permanente o una endemia, pues bueno, probablemente deberíamos definir si vamos a dar vacunación cada año, cada 2 años o no vacunar más, o por el contrario, si tenemos nuevas variantes que lleguen a causar procesos severos, como probablemente lo vemos con influenza, pues debemos tener vacunación activa, dinámica, que pueda justamente llegar a controlarla. Y un punto clave es que tenemos tecnología que ya nos permite hacer eso de una manera más rápida como nunca lo habíamos podido hacer antes. Y ese creo que tiene que ser un mensaje clave para la industria y para los gobiernos. Aquí creo yo que la evolución viral es la clave hacia dónde iremos en la pandemia y debemos siempre tener en cuenta justamente esta evolución. Una evolución, y pongo aquí en morado o violeta, los puntos estacionales que tuvimos. Empezamos con China, en donde justamente, qué pena, tengo un problema aquí con mi pluma, ya. Cuando aparece el primer brote teníamos un invierno en China importante, en ese momento no se vio afectado el resto del mundo, probablemente algunos casos en Italia, empiezan a aparecer casos en el mundo y posteriormente para allá el 2020 empezamos a ver un proceso de control inicialmente, pero hacia nuevamente el invierno del hemisferio norte, empezamos a ver nuevos casos de picos y estos siempre acompañados, picos, oleadas, olas, como lo quieran llamar, de usualmente cambios estacionales importantes. El virus no ha sido permanentemente estacional, también tuvo oleadas en verano, pero esto dependió mucho también de los sitios donde estaban. Nosotros no tenemos estaciones y aquí cuando comparamos con estos países, que la mayoría pues sí lo tiene, vemos que sí, digamos, tiende a haber un compromiso estacional adicional, pero no es necesariamente dependiente. De allí que, creo yo, es mi opinión personal, no podemos equiparar esto siempre con influenza, porque veo yo que justamente la tendencia es pensar que esto va a ser igual que influenza, pero este virus no necesariamente lo ha sido. ¿Qué es lo que hemos visto en este momento? Pues que sí, las hospitalizaciones han disminuido, pero Omicron no fue del todo benévolo para justamente controlar hospitalizaciones en pacientes con comorbilidades, y aquí señalo la estadística americana, se presentan justamente estos episodios, y quisiera señalar que, miren ustedes, en relación a la cantidad de personas hospitalizadas, tuvimos en todos los rangos de edad, y tenemos que sobre todo las pacientes de más de 65 años estuvieron más afectados. Este mismo gráfico nos muestra justamente esa prevalencia poblacional y como tal en Colombia tuvimos exactamente lo mismo. La cohorte Esperanza justamente nos señaló que los pacientes de más edad fueron los que más se vinieron a afectar, pero que esto afectó en general a todos los grupos de edad. Y digamos que partiendo de lo que nosotros vemos o de lo que se supone, cuando empezamos a vacunar, y eso pues ya es para 2021, en donde damos unos puntos de vacunación importantes y nos damos cuenta que los esquemas primarios no son necesariamente suficientes para llegar a controlar el fenómeno dado por la emergencia de nuevas variantes, y aparece el primer refuerzo o el primer booster, que esta es la situación de lo que se vive en Norteamérica cuando se indicó y se empezó a aplicar, y después un segundo booster probable, pues ahí es donde básicamente empieza a señalarse una consideración. Es una opinión personal. El virus evoluciona independientemente de que vacunemos o no. Ojo, hablo del virus, no hablo de COVID-19, la enfermedad. El virus muta y tiene diferentes condiciones que lo hacen mutar independiente de si estamos vacunando o no. La vacunación viene a aparecer en estos momentos o en lo que fue reactiva frente a justamente la circulación viral. Lo ideal y lo que queremos ver a futuro es si por el contrario tenemos que tratar de vacunar antes de que empiecen a aparecer esas nuevas oleadas virales, considerando que podemos tener tecnología y podemos tener algunas consideraciones para justamente evitar esos procesos. Ahora bien, esto es lo que se viene a discutir.
podemos en realidad o debemos vacunar estacionalmente a los pacientes para que no tengan mayores complicaciones o enfermedad grave. Y aquí insisto mucho, la vacunación probablemente pretende eso, más allá de controlar realmente todas las infecciones, es prevenir hospitalización, enfermedad grave y muerte. Y lo que viene discutiéndose desde enero prácticamente en la FDA y en la EMA es eso. ¿Vacunamos en realidad en octubre o vacunamos en julio para evitar nuevas oleadas? Hasta el momento creo que no hay una verdad absoluta y no tenemos una solución definitiva y esto se va a ir viendo poco a poco. Lo que sí sabemos es que tenemos más de 760 millones de casos confirmados, casi 7 millones de muertes en el mundo en lo que llevamos de pandemia, pero más de 13.325 dosis de vacunas aplicadas que hacen que en este momento nos encontremos en este punto en relación con COVID-19, independiente de que las mutaciones se presenten día a día en este virus. Y aquí hay que volver a tener en cuenta de que a pesar que tengamos nuevas variantes, las que tenemos en la actualidad no nos están produciendo enfermedad grave, pero sí, vuelvo a señalarlo, afectan a todos los grupos poblacionales y esto es lo que se ve en Norteamérica en relación con vacunación. Muchas personas, especialmente la de rangos de edad más elevados, con justamente un esquema primario completo y digamos que sí, en ese mismo rango etario varias o una población importante, 40%, con vacunación bivalente o con un booster o con un refuerzo dado por vacunas bivalentes. Y pues muchas personas dicen que probablemente esto es lo que viene a relacionarse justamente con ese control viral, a pesar justamente de que se presente lo que llamamos o lo que yo llamo coronaevolución. Una velocidad de generación y diseminación de las poblaciones virales que se presenta por una tasa de mutación que ha sido variable, una recombinación genética que tiene el propio virus, pero que como tal, digamos que está clave, los virus siempre se van a replicar, pero también deben transmitirse. Y hay que tener en cuenta que hay diversas condiciones que conocemos en la literatura, no solo de COVID-19, sino en lo de otros virus, como es el cuello de botella de la transmisión. Hay tanto virus que probablemente ya no se transmite tanto. El drift antigénico, pequeños cambios virales, las llamadas secuencias de consenso, los superdiseminadores que pueden favorecer este fenómeno, o efectos como el efecto fundador o las improntas inmunológicas que pueden modificar en cierto modo la evolución viral. Y ante esto, pues ustedes lo han vivido, tenemos justamente aparición de variantes y hace algunos meses entonces algunos autores quisieron desligar los nombres que la ciencia le había dado a estos linajes y lo que OMS quiso traducir con letras griegas como alfa, beta, gamma y empezar a llamarlo con nombres griegos y empezamos a ver que la variante Omicron empieza a tener subvariantes y la BA.2.75 la empiezan a llamar Centauros, la BA.5 Tritón y entonces ya después vienen otros nombres como Perro del Infierno o Cancerbero para la BQ1 y Kraken para la XBB 1.5 y la última que vemos, Arcturus para la XBB 1.16. Personalmente no me gustan mucho estos nombres, pero digamos que han calado mucho dentro de la población, a veces asustadores, pero creo yo que lo que tenemos que tener conciencia es de que los virus mutan y van a seguir mutando como tal. Y en Colombia lo hemos vivido y aquí hay que agradecer mucho toda la vigilancia que ha hecho Instituto Nacional de Salud y el Programa Nacional de Caracterización Genómica que nos permitió justamente definir cómo fue la evolución del virus en nuestro entorno y tratar de justamente con base en eso establecer procesos racionales de aplicación de vacunas o de justamente también no aplicación bajo ciertas condiciones. Y lo que vemos para el estudio de conglomerados que se sigue haciendo afortunadamente en nuestro país es que XBB 1.5 es en este momento, al igual que en otros entornos del mundo, la variante dominante desde hace ya varios meses. Pero como tal, necesitamos seguir haciendo estos estudios justamente para darnos cuenta cómo es la evolución y definir qué es lo que ha pasado o viene pasando. ¿Qué vemos entonces? Que en India empiezan a aparecer en India estaban hace unos 2 meses en una fase muy similar, hace un mes, en 26 de marzo, en una fase control como la que nosotros veíamos. India tiene pues una población mucho más grande que la nuestra, pero venían con una fase control y un proceso estable, pero de un momento a otro, miren ustedes, esto es 26 de marzo y al 9 de abril aumentan 3 veces los casos y para el 16 de abril aumentan ya en relación a esto 10 veces los casos. Y como tal, se mantiene esto por unas semanas y ahora pues parece que empieza a disminuir. Y el seguimiento
comportamiento virológico nos muestra entonces que en ese momento se enfrentan justamente a mutaciones que ven a presentarse sobre todo en estos sitios E180B, K478R y S486P, que conforman entonces una nueva variante que ya la Organización Mundial de la Salud la ha denominado pues variante de conocimiento, variante de preocupación, que es XBB 1.16, la que denominan Arcturus, y que tiene unas condiciones, como ustedes y como India nos lo dejó ver, de diseminación importante de enfermedad parecida a XBB 1.5, pero sin necesariamente causar enfermedad grave. Y lo que vemos y lo que reportan los países europeos bajo unas fechas similares es que justamente estamos en una fase de sí hospitalizaciones, no hemos dejado de hospitalizar pacientes con COVID. Se han hospitalizado pacientes mucho más de 80 años en relación a edades menores, mucho más de 65 años en relación a edades menores, pero vean ustedes que justamente con relación a lo que había en el promedio en comparación con toda la evolución anterior, sí habían unos leves aumentos de tendencia justamente en lo que veíamos en relación a los meses previos. Pero no necesariamente, vean ustedes, esta población de más de 80 años, la que en teoría podría tener mayor riesgo, necesitó más unidades de cuidado intensivo por esta razón. Estas cifras, hay que tener en cuenta, están en unos ejes que no se comparan con lo de años previos, pero nos señala que debemos seguir vigilando justamente lo que pasa con nuestras poblaciones, tanto en hospitalización como en cuidado intensivo. Y lo que sucede en este momento, inicialmente India marca el parámetro, pero ya vemos que está sucediendo con la vigilancia genómica en Norteamérica, es que XBB 1.16 empieza a treparse, entre comillas, empieza a aumentar sus casos. Vean ustedes que hace 2 meses no teníamos y ya ocupa el 10% casi de los casos, y lo que se prevé, considerando lo que hemos visto con las otras variantes que han aparecido, es que justamente se va a hacer más prevalente, con un punto, y es que sigue siendo contagiosa, sigue produciendo infección, pero con lo que al menos vemos de la India y con lo que marca hasta ahora la vigilancia, no necesariamente mayor frecuencia de enfermedad grave en la población general, aunque como muestro para el seguimiento europeo, y esperamos verlo con otros casos, puede que sí para poblaciones inmunocomprometidas y para poblaciones de mayor riesgo, como lo vimos, que son los de mayor edad. Y ante eso, creo que hay que recordar algunas cosas que hemos vivido y que ahora sabemos y antes no, y es que justamente Omicron con todas sus variantes es mucho más contagioso que la cepa ancestral y que incluso Delta. Delta era más agresivo, nosotros tenemos Mu, más agresivo, pero no necesariamente más contagioso como lo que vemos ahora. En comparación con las variantes anteriores, Omicron no produce ya tanta anosmia, tanto compromiso pulmonar, se queda más en mucosa respiratoria superior, es más probable que cause adenofagia. Ahora se está hablando que XBB 1.16 da mucha conjuntivitis, ojo rojo, y como tal, digamos que bajo este sentido, muchas personas justamente llegan a decir, no, yo no tengo COVID, tengo es una gripa. Pues resulta que hay algo de cambio estructural, porque justamente eso que era casi que patognomónico, no digamos patognomónico, como muy típico de la infección viral por SARS-CoV-2, y era la anosmia y otros procesos relacionados con alteración del gusto, ya casi no se están presentando o se presentan mucho menos en comparación con lo que veíamos antes. Hay un punto que no hemos podido definir, y es qué pasa con las secuelas de los que llegamos a sufrir COVID-19 y qué pasa con el long COVID. Esto está en evaluación, ¿sí? Todavía, digamos que necesitamos medir el verdadero impacto. Hay estudios, incluso hechos en Colombia por el doctor Carlos Álvarez, que muestran que ese impacto sí es real y existe, pero no necesariamente afectó a toda la población, y parece que con Omicron se viene presentando menos. Ante esto, creo yo que solo los pacientes que han sufrido long COVID en sus manifestaciones o los médicos que han tenido que tratarlos, en realidad son realmente perceptibles del impacto real que tienen, especialmente en calidad de vida y no necesariamente sobre otras circunstancias de atención. Aunque no se desconoce probablemente el impacto cardiovascular y sobre enfermedades metabólicas que esto pueda llegar a tener a futuro. Esperemos qué pasa en nuestra población. Ahora bien, otras cosas que el estudio SIREN, este estudio de seguimiento de trabajadores de salud en Inglaterra, que nos ha permitido conocer la dinámica viral y también conocer la respuesta a la vacunación, en general ha señalado que
la inmunidad natural, la que adquirimos por infección previa, dura un periodo importante de tiempo. Ellos dicen, bueno, en promedio lo que vimos es que hasta dura estable un año, después empieza a disminuir, aunque Omicron, y como ya lo hemos mencionado, es más transmisible, podría tener un mayor escape inmune y la reinfección podría ser común, aunque como hemos mencionado, no necesariamente con síntomas más graves. Y es algo que se venía conociendo desde finales del año pasado. Y como tal, una cosa que sí a mí me llama mucho la atención es que si bien SARS-CoV-2 afectó a todos los grupos de edad, llamativamente esto en comparación con los otros virus, yo no soy pediatra, soy médico de adultos, pero uno está acostumbrado a que los virus respiratorios afectaban más a los niños y sincitial respiratorio era el mejor ejemplo. Nosotros vemos típicamente pacientes con EPOC o pacientes con enfermedad pulmonar estructural afectados estacionalmente mucho más por virus sincitial respiratorio, pero claramente los pediatras estaban muy acostumbrados a verlo. Pues bien, aquí fue al revés. Aquí un virus respiratorio afectó más en gravedad, en severidad, a adultos que a los niños. Y esto es una condición importante que se diferencia creo yo, todo lo otro que hemos vivido. Y pues de todos modos, hay que volverlo a señalar, siempre se afectaron todas las poblaciones. No fue exclusivo de pacientes que tuvieran mayor edad o comorbilidades, se afectaron todos, pero lógicamente hubo mayor gravedad en estos. Entonces, bien, basados en esto, pues tenemos estas nuevas mutaciones, estas nuevas variantes, y entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver si sacamos la bola de cristal, digo yo. Hay una palabra que a mí, digamos, me encantaba y me enseñaron mis profesores, que era la palabra optimizar, y para mí era la palabra más bonita del idioma español, pero creo que cuando empezamos con COVID y especialmente cuando empezamos con vacunas, la cambié por priorizar y tuvimos que priorizar mucho, desafortunadamente. Pero digamos que esa priorización nos permitió tener datos, nos permitió ver que la vacunación marcó un hito contra la enfermedad, nos permitió proteger a las personas que mayor riesgo creíamos que tenía aquí, que después se confirmó que efectivamente era así, ayudó a evaluar el impacto en disminución de muertes y hospitalizaciones, y si bien no hay que negarlo, las vacunas pueden tener reactogenicidad y pueden tener algunos efectos adversos identificados, el beneficio claramente superó estos riesgos a nivel poblacional. Inicialmente tuvimos que priorizar, ahora nos sobran vacunas, porque antes nos faltaban, y sí, un punto importante es que pudimos hacer esquemas dinámicos y nos dimos cuenta de otro fenómeno muy llamativo, y es que anteriormente siempre defendíamos mucho la vacunación homóloga, vacunar siempre con el mismo producto, y después nos dimos cuenta que al dar una vacunación heteróloga podíamos tener un mejor rendimiento de la inmunidad y podríamos justamente potenciar esas dosis iniciales o esquemas primarios. Pero entonces pasamos ahora a optimizar. Tenemos, vuelvo y lo señalo, una enfermedad controlada, no erradicada, aún sin un patrón endémico claro. Sí tenemos muchas personas infectadas, muchas personas vacunadas que constituyen un punto importante de inmunidad híbrida, pero desconocemos hasta cuánto nos va a durar. Si eso, como los decía el Siren, dura un año, no sabemos qué va a pasar, si va a haber nuevas olas o no, pero podemos ajustar justamente vacunas a esas nuevas olas y nuevas variantes. Y un punto además importante para optimizar es que podemos ajustar la vacunación a poblaciones ya con mucho más conocimiento derivado de su riesgo de complicación y muerte. Y también justamente, y aquí lo señalo, si este virus sigue mutando y sigue produciendo infección y sigue en algunas personas complicándolas, pues es claro que necesitamos nuevas vacunas, independiente de las que podamos tener hoy o las que tuvimos en el pasado, para justamente ajustarlas a las variantes circulantes. Entonces, la pregunta es ¿para dónde vamos? Y pues creo que no hay una respuesta única y exclusiva. Quienes piensan en la utopía, lo ideal es que podemos llegar a vacunar a todo el mundo y erradicar el virus. Sinceramente creo que es difícil, este virus se está acostumbrando al humano. Lo ideal, creo, es tener una vacuna pansabecovirus que pueda justamente tratar de controlar todo ese fenómeno mutacional y hacer que podamos llegar a tener un real impacto para el control de el SARS-CoV-2 que vemos en la actualidad, la COVID-19, y lo que ahora yo creo tenemos es una COVID-23, algo diferente a lo que vimos antes. Pero pues estamos en evolución de estas vacunas y todavía no tenemos un punto claro de cuándo estén disponibles. Desde el punto de vista práctico, y esto muchas veces veo presionado por redes sociales o incluso por muchos gobiernos, es que se haga una declaración de endemia o una finalización de la pandemia por decreto. Y es que ya no tenemos más casos y el 1 de mayo se acaba la pandemia en el mundo. Y que probablemente para ya tratar de controlar eso de una manera práctica, pues vacunemos cada año, como hacemos con influenza. Ese es un modo de vida práctico o un punto de vista práctico. Podría ser el que podríamos llegar a ver de aquí en adelante,
importante, pero creo que no tenemos todos los datos para justamente señalar si eso es a dónde vamos. Tenemos que tener más datos. Desde el punto de vista técnico, pues es el ajuste derivado de la evolución viral, del riesgo individual y de tener nuevas vacunas, pero lo real es que no tenemos una real definición de lo que vaya a pasar justamente para este momento, y digamos que tenemos que ser coherentes con lo que sabemos. Y lo que sabemos es que justamente el progreso de COVID, la efectividad vacunal va a depender, uno, ya dijimos, de las variantes, pero también de diversos fenómenos donde no me canso de repetirlo, la edad y el inmunocompromiso son probablemente las circunstancias que hacen que tengamos menos respuesta a la vacunación, y derivado de lo que tenemos, los tipos de vacuna usada también pueden hacer que se presente este entorno. Ya lo dijimos, sobre todo cuando las vacunas pueden no atacar a las variantes que estén circulando. Pero hay una consideración de la cual quisiera llamar la atención, y es justamente esta: los factores inmunológicos relacionados con nosotros, con nuestro cuerpo. Sí, en cierto momento estábamos acostumbrados a mencionar que los títulos altos de anticuerpos de otras infecciones se relacionaban con mayor protección. Esto no necesariamente se ha visto en COVID-19 y se ha visto que estos disminuyen, y empezamos a hablar de que el mejor correlato de protección definitivamente era la prueba de neutralización de anticuerpos, la cual no necesariamente vemos con las pruebas que tenemos disponibles, y por eso la medición de IgG no se ha constituido en la actualidad como un parámetro para no vacunar a otras personas. Pero creo yo que la cenicienta, la gran olvidada y la que probablemente más nos ayuda, es la inmunidad derivada de células T, la cual, independientemente de las variantes circulantes, se sigue manteniendo, y creo puede ser la que justamente haga que estemos como estemos en las fases de control. Pero tenemos que ver justamente cuánto nos va a durar. Hay que tener en cuenta que hemos tenido una evolución vacunal importante, y que aquí aprovechar y conocer lo que sabemos de RNA mensajero nos dio la pauta para justamente tener vacunas de una efectividad importante para prevenir infección grave y para prevenir hospitalización y muerte. Y vuelvo a insistir que este no es un conocimiento que se adquirió de la noche a la mañana. Desde el 61 se descubre el RNA, y ya desde hace más de 10 años se venían trabajando vacunas de plataforma RNA, y que ven la luz justamente junto con excipientes importantes asociados a liposomas ya en 2022. Pero creo yo que este gráfico nos enseña de que esta evolución es muy importante, y de que estas vacunas pueden modularse y cambiar para justamente adaptarse a las necesidades que tengamos, ya sea el virus o de nuestra propia inmunidad para las necesidades que tengamos. Entonces, ya hablando de lo que tenemos con virus, bueno, nuestra inmunidad, hemos hablado. El correlato de protección más importante mecanicista está con neutralización de cuerpos, pero creo yo que debemos tener en cuenta al linfocito T de inmunidad celular como el que puede explicar qué es lo que está pasando. Sabemos que en general las poblaciones han respondido de manera diferente. Vamos a ver si aquí puedo dar zoom. Sí, y vemos que en población de más de 65 años, el azul nos muestra inmunidad híbrida adquirida en un 35% de casos, usualmente de la cohorte americana. Que la infección haya producido en realidad una respuesta a anticuerpos la vemos en una menor cantidad, y miren ustedes que las vacunas dan un 40% de respuesta. Uno diría, esto es bueno, pero miren justamente lo que ha pasado en la dinámica del año 2021 al 2022. Probablemente la inmunidad híbrida es la que se impone para justamente marcar este camino de respuesta, y esto se ve también en otras poblaciones. Finalmente, lo que podemos determinar es que no solo la respuesta a anticuerpos es lo que condiciona la respuesta. Inmunidad celular e inmunidad natural también favorecen esto, y puede ser lo que nos tenga en fase de control, pero vuelvo y lo señalo. No sabemos si hay un desvanecimiento futuro de esta respuesta, y no sabemos qué pueda depararnos este futuro. Mucho más cuando las coberturas de vacunación en nuestro país se han quedado estáticas, y donde digamos que fuimos muy insistentes en vacunar poblaciones de riesgo, muy insistente en completar esquemas primarios, pero como lo señala este gráfico del cubo que vemos acá en relación con el seguimiento que se hace en nuestro país a la etapa vacunal, entramos en una meseta desde hace rato. Hace más de un año llegamos al 60%, y actualmente estamos en el 66% de cobertura vacunal inicial.
y con una consideración importante que nos marca diferencias en cuanto a otros países y otros entornos, y por eso no necesariamente la evidencia de Norteamérica, de Europa se aplica acá, y es que nosotros tuvimos diversos tipos vacunales, tuvimos que hacer vacunación heteróloga cuando nadie la hacía, y con base en esto, pues si bien tenemos una cantidad de más de 80 millones de vacunas aplicadas en diversos rangos etarios, vemos que justamente no todos están idealmente protegidos. Aquí yo hay un punto bien, es que aparece más de 196% en relación con más de 80 años. Yo creo que sí, los de más de 80 años hay muchos y la mayoría están vacunados, pero pues no es 186% como nos muestra ese gráfico, pero ven ustedes que más de 70, 79 años, el 89% sí están con sus esquemas completos, y en general por encima de los 40 años vemos esto, y digamos que es una tendencia que sí claramente está identificada en Colombia y en el mundo, y es que se protegieron más estas poblaciones que tenían más riesgo. Pero como lo señalo con la gráfica que anteriormente mostré, esta protección derivada de la respuesta vacunal va disminuyendo, lo que llamamos por la inmunosenescencia o el envejecimiento inflamatorio, y hay un desvanecimiento que puede llegar a predisponernos a tener justamente problemas de nuevas oleadas en el futuro. Colombia también ha sufrido una situación, y es que pues hay no vacunados, y no vacunados que lo hicieron por decisión propia, pero hay que tener en cuenta también que hay problemas de acceso. Ayer sí vi una paciente que dijo, tengo una fibrosis pulmonar y nunca me pude vacunar para SARS-CoV-2 porque siempre que me fui a vacunar en mi pueblo me veían con mi enfermedad pulmonar exacerbada y decían que probablemente estaba infectada y no me vacunaban. Y así ya lleva pues 3 años. Entonces, este contexto no puede pasar mucho más en poblaciones de riesgo. Hay algunas personas, la menor cantidad de población, que llegó a tener reacciones adversas, y digamos que hay algunas situaciones en donde en otros países no hubo inclusión en planes gubernamentales. Aquí digamos que lo tuvimos específico. Pero ¿qué pasó? Que esto es lo que yo más veo. Pacientes con comorbilidades que están parcialmente vacunados, porque si bien muchos sí tienen sus esquemas primarios, los refuerzos no necesariamente están completos de acuerdo a las recomendaciones de los planes nacionales de vacunación. Y puede ser porque han decidido no ponerse más vacunas, porque se sienten bien por su concepto personal, o porque alguien les sugirió, o porque creen que 2 o 3 dosis pueden ser suficientes. Pero aquí vuelven a jugar las mismas cosas: problemas de acceso, reacción adversa y a veces una inclusión tardía en los planes gubernamentales. Tenemos una menor cantidad de población, como vimos, con esquema primario y refuerzos completos, que tienen riesgo de infección grave, y que pues pueden estar cubiertos, pero vuelvo y lo señalo, el desvanecimiento de la respuesta vacunal podría influir a que vuelvan a tener problemas en el futuro, pero también hay que tener en cuenta que los riesgos por edad y los riesgos ocupacionales pueden llegar a marcar puntos de decisión de revacunación hacia el futuro para este tipo de pacientes. Y una situación que quiero señalar es que siempre llegan y nos preguntan, bueno, listo, me vacuno, ¿en dónde? Hay gente que todavía no sabe dónde vacunar, porque ya no estamos vacunando en centros comerciales. Tomen la fotico a esto, ese código QR es la ubicación de sede de prestadores de vacunación, con una muy buena página que tiene Ministerio de Salud en relación con esto, y quiero mostrar entonces aquí lo que vemos con Medellín en torno a lo que tenemos de 119 sitios aprobados para vacunación, de los cuales 21 son transitorios y uno autorizado por régimen especial. Sí tenemos dónde vacunarnos. Entonces, estamos en ese control post-pandemia, en esta transición post-pandemia, donde hemos dicho, bueno, esto va a ser una inmunidad que es a largo plazo o a corto plazo. Si nos vamos solo con anticuerpos, pues va a ser a corto plazo. Pero creo yo que basándonos en la inmunidad celular, sí podría ser a largo plazo. Hay que ver si las variantes nos permiten que esa inmunidad persista. Patrón estacional o no, no tenemos estaciones finalmente definidas. En Norteamérica piensan y están considerando mucho aplicar una dosis de vacunación en octubre. En nuestro entorno no está tan claro esa situación. Las intervenciones va a que ya no estamos usando un uso continuo de mascarillas y de otros sucesos o de medidas que empleábamos antes, pero que pues la vacunación sí aparece como una intervención que puede llegar a justamente permitirnos estar como estamos en la actualidad. Pero claramente la interacción de SARS-CoV-2 con otros virus como influenza y como sincitial respiratorio hace que no estemos exentos de la posibilidad de tener sindemias o cocirculación de virus, y lo hemos visto pues en meses anteriores. Afortunadamente no con una masiva aparición de casos, pero sí con casos que llevaron a hospitalización, especialmente en pacientes con poblaciones de riesgo.
Y ante esto, todo esto es lo que va a marcar si vamos a llegar a la endemia o si podemos o si todavía no y vamos a volver a tener nuevas oleadas. Quiero señalar una circunstancia en especial derivada de las personas ya infectadas, porque también veo muchas personas, grabamos un programa de televisión el lunes dirigido a la comunidad y muchas personas decían, no, es que yo tengo 3 dosis. Una porque me infecté en el 2020 y después me pusieron 2 dosis, entonces yo tengo 3 dosis. Pero lo que vimos es que justamente con alfa y con delta, usualmente la respuesta vacunal sí podía durar un tiempo importante, pero lo que vemos justamente con Omicron y lo que vimos con Omicron BA.1 es que miren ustedes, a las 25 semanas de la infección, la respuesta ya había disminuido 50%. Frente a la protección contra enfermedad sintomática, cuando vemos qué pasa con Omicron BA.1 con enfermedad severa, la respuesta sí se mantiene de una manera importante, no perfecta, pero sí se mantiene después de al menos un periodo de seguimiento de 50 a 70 semanas, es decir, casi un año. Entonces esto es dinámico y empieza a cambiar. Omicron, entonces vemos, es más contagioso y a la vez la respuesta que produce la infección y la protección que produce la infección es menor en comparación con otras variantes que hemos tenido, aunque la protección contra enfermedad grave se sigue manteniendo. Y entonces vienen todas estas oleadas y la pregunta es si tendremos más. Norteamérica decidió actualizar sus políticas de vacunación, y cuando hablo de Norteamérica hablo de CDC para Estados Unidos y ACIP, y dan 3 puntos hacia una simplificación vacunal, especialmente hablando de vacunas de plataforma ARNM, donde tienen 11 vacunas diferentes, 6 de una marca, 5 de otra, que hacen que sea difícil y complicado para las personas en general y también para algunos trabajadores de salud entender justamente cuánto me voy a vacunar y si debo poner más dosis. Entonces, estos cambios van a estar dados hacia, uno, dar fórmulas simples para la vacunación de plataforma RNM, se quiere hacer lo mismo con otras plataformas, una dosis única probablemente anual para la mayoría de los individuos y una flexibilidad importante para poblaciones vulnerables. En realidad en Colombia esto es lo que se ha hecho desde hace rato, pero hay que señalar lo que Norteamérica está yendo porque usualmente marca la parada y muchos quieren que imitemos lo que hace CDC, pero a veces no necesariamente esto se puede aplicar en nuestro medio. La primera medida es que tienen 11 presentaciones de vacunas de plataforma RNM y lo que se quiere justamente es aplicar solo bivalentes. Y ya hay un mandato para dejar de producir vacunas monovalentes, es decir, las que tenemos todos los que nos hemos vacunado en Colombia con plataforma RNM. Y es producir vacunas que están dirigidas hacia la cepa ancestral y hacia la cepa BA.4.5. Como tal, la idea es disminuir la cantidad de presentaciones y hay que dejar unas presentaciones para adultos y otras para pediatría y que se vacunen con bivalentes tanto la gente que nunca se ha vacunado para esquemas primarios y también para los refuerzos. Y lo que se propone o propone Estados Unidos y CDC es que haya una especie de refuerzo anual por ahora, especialmente para las personas de riesgo, y lo que consideran es que independiente de lo que usted se haya puesto anteriormente o si está vacunado o si se infectó, pues probablemente póngase un refuerzo con vacuna bivalente. Teniendo en cuenta algo que al principio aplicamos en Colombia y que fue muy criticado, pero que finalmente la evolución mostró que era algo ideal, y era que sobre todo en poblaciones no inmunocomprometidas, esperar un tiempo importante entre una y otra dosis podría aumentar un poco la efectividad vacunal y después alguna evidencia, no necesariamente toda, en niños y en adolescentes mostró que también aumentar estos intervalos disminuía el riesgo de producir miocarditis. Entonces, como ya muchas personas tienen dosis hace un tiempo importante, pues volvérsela a poner, un año parece una estrategia adecuada, derivado del desvanecimiento del efecto protector, de que tenemos variantes de escape y de que el invierno viene y así como en Juego de Tronos, pues se le tiene mucho miedo en lo que existe. Y también se intenta, pues no tenemos en este momento en la práctica de una vacuna única de influenza más COVID, se espera que surja a futuro y que esto justamente llegue a causar menos fatiga y esfuerzo para vacunar, de que no haya que hacer tanta campaña publicitaria, de que la gente sepa cómo con influenza me pongo una vacuna cada año y si puede ser al mismo tiempo que COVID-19 influenza, pues mucho mejor. Pero ojo, Estados Unidos sí propone esto y es
no sabemos, y al menos ellos dicen, no tenemos una evidencia suficiente para decir que haya que vacunar cada 6 meses a los mayores de 65 años o los inmunosuprimidos. Pero sí sabemos que en estos puede la respuesta vacunal decaer más fácilmente y podría tener menor respuesta. Y por eso ellos dicen, mire, apliquemos una vacuna bivalente de al menos 4 meses después de la última dosis de bivalente como refuerzo. El paciente podría escogerlo cuando tiene más de 65 años y esto en relación con invierno. Y la misma recomendación se aplica para inmunosuprimidos, pero allí dicen que 2 meses para tratar de dar justamente un efecto más rápido frente a pacientes que tienen menor respuesta vacunal. E incluso se dice, mire, trasplante de médula ósea. El paciente trasplantado de médula ósea, todos sabemos que después de trasplantarlo hay que empezar los ciclos de vacunación como si fueran niños, aplicar muchas dosis de neumococo, hepatitis B, todo el esquema. Pues bien, en SARS-CoV-2 también hay que volver a comenzar y probablemente colocar o aplicar 3 o 4 dosis derivado de lo que haya. En pacientes que están inmunosuprimidos puede que esto sea más dinámico y puede que haya que aplicar más dosis. Todavía no está claro y por eso se aparece ese concepto de flexibilidad vacunal. ¿Qué es lo que sabemos con estas vacunas bivalentes que entonces aparecen el año pasado en Norteamérica, que tienen un impacto importante sobre no vacunados, pero también con vacunados que habían recibido esquema primario y también que habían recibido refuerzo con dosis monovalente? Y esto es lo que vemos para diciembre del año anterior, un impacto importante en Estados Unidos en mayores de 16 años cuando reciben la vacuna de RNA bivalente y también digamos que se ve impacto no solo sobre la prevención, como veíamos en la diapositiva previa, sobre hospitalización, sino también sobre muerte en poblaciones de riesgo. Y ellos señalan que el booster con bivalente disminuyó 7.9 veces el riesgo en pacientes no vacunados y 1.7 veces el riesgo de morir en personas que han tenido refuerzos o esquemas primarios. Pero lo hemos señalado, ahora nos enfrentamos a nuevas variantes. ¿Qué nos dice la evidencia? No tenemos mucha, de lo poco que ha aparecido. New England en abril 12 publica una carta derivada de un seguimiento importante que se hace en 2 etapas, una antes de noviembre 1 y otra después de noviembre 1 cuando se empieza a aplicar justamente vacuna bivalente y señalan que la efectividad contra la infección grave con vacuna bivalente puede llegar a alcanzar una protección o una efectividad del 67% con intervalos de confianza entre 46 y 80% a las 2 semanas, pero miren ustedes, cae y disminuye hacia 47% a las 4 semanas y hacia 44% y 38% a las 10 y 20 semanas respectivamente. Es decir, como muestran los gráficos, sí nos protege 60-67%, pero después cae. Un punto importante es que la efectividad contra infección grave o infección leve es menor y contra muerte no hay una valoración total porque básicamente hubo pocos casos en relación con lo que vemos con Omicron. Entonces, ante esto se dice, bueno, vacuna bivalente protege, la respuesta cae, pero aparece este artículo de Lancet muy reciente en donde básicamente se empieza a ver justamente, y miren ustedes que es una cohorte muy grande, un seguimiento que se hace a 70 y 120 días entre septiembre y enero de 2023 en especialmente pacientes de más de 65 años, donde se encuentra que hay una reducción absoluta de el riesgo de hospitalización por COVID-19 de 0.089 con intervalos de confianza entre 0.07 y 0.1 y con base en esto se establece un número necesario a tratar de de vacunar 1.118 pacientes para prevenir una hospitalización. Antes, cuando empezamos a vacunar, sobre todo cuando tuvimos Delta, este número era alrededor de 25 hasta 65. Y en estos contextos, pues sí vemos que el virus marca un punto, pero que estas vacunas en particular, aquí señalan algo de protección adicional, especialmente en poblaciones comórbidas, como son los mayores de 65 años. Qatar tiene un estudio en donde también aplicaron bivalente, pues está publicado en MedScript, y ellos digamos que aquí muestran una cifra de efectividad vacunal con bivalente del 24%,
en las personas que no habían tenido infección previa del 16% y probablemente una inmunidad híbrida que aumente ese desenlace hacia 35%. Hay que tener en cuenta que aquí, pues si bien no tuvimos XBB 1.16, sí tuvimos muchas subvariantes XBB de Omicron, señalando en realidad algo de protección, pero como ustedes ven, sin unas diferencias grandes en relación a lo que tenemos adicionalmente con bivalente. Pues bien, Organización Mundial de la Salud entonces recientemente plantea su grupo de expertos un camino a seguir, una ruta a seguir, y dice, mire, no hay que estarse vacunando con muchas vacunas, prioricemos, y justamente pacientes de más de 65 años y personas más jóvenes de 65 años, pero que tengan comorbilidades importantes, obesidad severa, pongamos un booster, idealmente 12 meses después de la infección previa, recomendando tanto la serie primera como el booster y el booster adicional, es decir, la cuarta dosis o la quinta dosis en algunos contextos. En pacientes de mucho más edad, miren ustedes que disminuyen ese tiempo de aplicación a 6 meses como tal. Cuando ya entonces se habla de personas inmunosuprimidas, y esto es, yo creo que en cualquier rango de edad, ellos lo señalan pues desde los 6 meses de edad, pues básicamente aplicar justamente refuerzos y booster desde con un intervalo de 6 meses. Y un punto importante, embarazadas, seguir insistiendo en la vacunación completa y poner una dosis en el embarazo. Y adicionalmente, en trabajadores de salud, de acuerdo al riesgo, considerarlos también tener en ese grupo intermedio. Ya el resto de personas entran en grupos de mediana y baja prioridad en las que no necesariamente se recomienda seguir aplicando booster adicionales a los que vemos. Entonces, bajo esto, creo que hay una concordancia en lo que se señala y digamos que Colombia estuvo justamente el año pasado en ese entorno. Apliquemos una cuarta dosis en la población de más riesgo y la pregunta es si aplicar o no bivalente en estos entornos. Y digamos que no tenemos pues estudios que nos digan qué hacer en estos contextos, pero en general la evidencia dice que podrían ser efectivos, no necesariamente para los subtipos de variantes que hay en la actualidad, pero puede que para estimular inmunidad celular podrían llegar a ser efectivos, especialmente cuando hay disminución de la respuesta vacunal. No hay un punto claro en la evidencia único que lo sugiera, pero digamos que podría ser una alternativa, pero hay un punto, pues no tenemos las vacunas bivalentes en este momento, hay que esperar que pase cuando llegan, o si llegan, o qué pasa hacia el futuro con la evolución viral. ¿Qué está pensando Estados Unidos al respecto? Y hay que tener en cuenta que las recomendaciones que hicieron las hicieron para aquí a 6 meses. Los posibles pasos futuros es simplificar todas las plataformas, posiblemente ver si pueden actualizar vacunas para otoño y no solo actualizar en poner nuevas dosis, sino tener nuevas vacunas que puedan cubrir las variantes circulantes, como pasa con influenza, y también evaluar la simplificación del programa pediátrico y dar más flexibilidad justamente a esto. Se piensa que esto disminuye fatiga vacunal y que entonces podría ayudarnos. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros con estas recomendaciones? Y esta es una opinión muy personal, sabiendo que entre incluso los países de la región hay condiciones diferentes en torno a disponibilidad vacunal y qué hay que hacer. Uno, ustedes ya lo vieron, los ritmos de vacunación han estado muy estáticos y la gente como que no se quiere vacunar más, pero creo que los trabajadores de salud debemos insistir en que los que no han completado su esquema lo deben hacer. No tenemos en este momento bivalentes disponibles y pues ese es un punto porque hace unos meses cuando nos reunimos dijimos, bueno, según la evolución hay que aplicarlas ya, pero no tenemos una vacunación ni con monovalentes ni con bivalentes que se esté surgiendo o creciendo en este momento. Se van a vencer los registros que se extendieron de las vacunas monovalentes y entonces eso ya está pasando en Norteamérica y por eso decidieron tener bivalentes. Hay una población pediátrica que no está priorizada para vacunación y no sabemos si va a ser el nicho o no de futuras oleadas. En esta población lo señalamos, hubo menos incidencia de enfermedad grave, pero de todos modos se siguen infectando estas personas, esta población. No tenemos estaciones, entonces no tenemos que pensar como Norteamérica y se piensa que nosotros tenemos un gran impacto de inmunidad híbrida que incluso podría ser mayor que a lo que tenemos. Pero nosotros sí tenemos mucha población vulnerable y mucha gente con esquemas incompletos o sin refuerzo, en donde hay desvanecimiento de la respuesta vacunal y claramente estamos expuestos a la circulación de nuevas variables. Entonces, bajo esta realidad, ¿qué creo? Pues que Omicron evade la neutralización vacunal más eficiente que otras variantes y entonces puede ser más contagioso. Dos,
que las vacunas bivalentes mejoraron neutralización contra BA.5 y otras variantes de Omicron, pero la neutralización sobre XBB es baja, al menos de lo que sabemos en la actualidad, pero la inmunidad híbrida robustece la neutralización y yo sí creo que el efecto protector de las vacunas aplicadas se mantiene, al menos en lo que tiene que ver con inmunidad celular, y es lo que nos da el ahorro que tenemos en la actualidad. No sabemos hasta dónde nos llega ese ahorro. Colombia ha establecido unos grupos de riesgo específicos y esta podría ser para justamente esos grupos de riesgo de inmunosuprimidos y de pacientes mayores de 65 años una consideración o una propuesta a vacunar para este grupo poblacional que creo que es el que requiere estos refuerzos. Y la idea, lo que se señaló es dar 4 dosis y la pregunta es si llega bivalente aplicar una dosis adicional. Mi perspectiva es que sí, pero lógicamente, vuelvo y lo señalo, estará condicionado al tipo de variantes que tengamos en el momento en que lleguen estas vacunas y a lo que veamos. Por ahora, podría ser que si tenemos bivalentes, si hay personas que no se han puesto refuerzos o que se han puesto un solo refuerzo, ese refuerzo podría ser con bivalente justamente para llegar a equiparar tanto a las personas que recibieron plataforma ARNM como a las que recibieron otros esquemas de vacunación con otras plataformas diferentes. Ante este punto, y ya para acabar, hay que decir que sí, que hay nuevas vacunas en desarrollo y hay que seguir lo que Organización Mundial de la Salud tiene. Vacunas nasales aparecen como, digamos, una excelente alternativa para luchar contra Omicron, considerando que podrían tener más impacto sobre respuesta en mucosas, derivado al menos de lo que tenemos teórico y de lo que aparece con influenza en la vacuna activa que existe, y de algunos estudios que han aparecido señalando que podrían llegar a tener un impacto importante sobre vacunación. Una de las últimas situaciones que he visto relacionada con su presentación de una vacuna china nasal en el ECMIC de 2023, hace una semana, en donde decían estas vacunas pueden llegar a tener menos efectos secundarios y tener un efecto de neutralización muy importante en comparación contra variantes de Omicron, pero igual que como pasa con las otras vacunas, no están probadas necesariamente contra las circulantes en la actualidad. Y una consideración que me parece importante y que va de un modelo teórico, hay gente que no cree en esto, hay otras que sí, y es bueno, nos debemos seguir vacunando contra influenza, sí, y en algunos contextos, algunos estudios mostraron que podríamos tener un efecto de refuerzo sobre nuestra inmunidad, y por ejemplo esta vacuna, este estudio dice que al aplicar una vacuna influenza nasal, podríamos llegar a tener, al menos en un modelo de ratón, en un modelo animal, una mayor protección incluso contra SARS-CoV-2. No tenemos estudios grandes que lo señalen, y lo que sí esperamos es que tengamos vacunas Panzerbecovirus que sabemos están trabajando, pero todavía muy, entre comillas, lentas en comparación con lo que necesitamos. Buscando, sí, probablemente combinar o tener mejores puntos de acción sobre las vacunas, además de la proteína S, de las spikes, incluyendo RBD probablemente para algunas consideraciones. ¿Cómo ayudar entonces a mantener COVID como una situación que debemos evaluar mientras atendemos todos los otros desafíos que involucra tanto la pospandemia como la atención en salud general? Uno, yo creo que la información epidemiológica es importante y si bien ya no hay que hacer masivamente pruebas, sí hay que justamente seguir vigilando y haciéndola a los que necesiten. Es importante el seguimiento local de variantes y que no bajemos la guardia en torno a esto. Cuidar al personal de laboratorio entrenado se convierte en una prioridad. Seguir haciendo eventos en los cuales definamos en qué estamos y hacia dónde vamos para saber si efectivamente podemos pasar una endemia o a una fase de control segura o si por lo pronto se pueden dinamizar medidas de protección. Evaluar justamente análisis económicos de las intervenciones que hacemos y tener conciencia que puede haber nuevas pandemias como influenza y otros puntos. Yo quiero acabar aquí y agradecer pues a unos héroes ocultos, las personas que todos los días atienden pacientes y a algunos compañeros del consenso, bueno, algunos no, todos los compañeros del Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2 que entregaron mucho trasnocho y muchas noches para que pudiéramos tener justamente una atención priorizada, protegida para nuestros pacientes y para los trabajadores de salud. Y un punto importante es que
esto justamente de vacunas en Colombia no es nuevo. Esto lleva muchos años. Colombia se ha diferenciado en el orbe, podría decirse así, y también en Sudamérica y Latinoamérica, en tener buenos planes de vacunación y buena adherencia a vacunaciones, especialmente pues en la población pediátrica. Y eso surge de esfuerzos de años, pero también de un grupo de expertos, y es el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización, que ha asesorado justamente a ministerio y a los entes relacionados para definir los esquemas y que trabajen el día a día justo con esto. Bajo este punto, pues nuevamente agradezco al patrocinador Tecnofarma, y pues los invitamos a que por favor le den con su celular un clic a este QR para llenar una encuesta en relación con lo que tiene que ver con este evento y algunas necesidades que puedan surgir hacia el futuro. Les agradezco mucho, espero que esto haya sido productivo, muy amables, muchas gracias. Doctor Iván, usted nos dirá. Doctor Roncancio, muchísimas gracias. Excelente conferencia. Creo que fue una visión amplia y actualizada de este tema que aunque sabemos lo tuvimos bastante presente durante todos estos años y meses anteriores, pues llega un momento en que a veces nos sentimos un poco como confundidos en qué es lo que va a seguir. Voy a aprovechar que pues hay una pregunta del doctor Estrada. Él pregunta que cuáles son las marcas comerciales de vacunas bivalentes. Ok, pues en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos no, en Estados Unidos y Europa tenemos vacuna de Pfizer y de Moderna como tal, dirigidas hacia cepa ancestral y hacia las variantes BA.4, BA.5. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, pues creo que estamos bien en el tiempo y podemos, si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer por el chat o puede levantar la mano, doctor. O puede levantar la mano también. Y quiero recordarles también y aprovechar esta reunión, recordarles que este año vamos a tener el Congreso de Enfermedades Infecciosas de ASIN, que este año va a ser en Santa Marta. Y que estamos terminando el desarrollo de la segunda cohorte del curso de vacunación de niños y adultos, que está a cargo del capítulo ASIN Antioquia. El año pasado se realizó la cohorte número 1 y este año pues vamos a hacer la cohorte número 2. Creo que no hay más preguntas, doctor Roncancio, muchísimas gracias, fue súper completo como siempre. Muchas gracias por todo y a todos los que participaron y estuvieron en esta conferencia, gracias por su asistencia. Muy amables, muchas gracias.